invitado por la Asociación de Industria de la República Dominicana, Luis Alberto Rodríguez, economista colombiano, y va a conversar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes en esta mesa y en República Dominicana. Bueno, tú sabes que aquí se debate la posibilidad de un ajuste fiscal y hace unos años, cuando se intentó, se pospuso por lo que ocurrió en Colombia con el ajuste fiscal que intentó el presidente Duque, que provocó muchas movilizaciones, etcétera. En esa misma etapa estaba planificado un ajuste fiscal similar en la República Dominicana, no se llevó a cabo. Ahora es prácticamente mandatorio que próximamente se realice. ¿Cómo se resolvió entonces la situación en Colombia? Mira, yo arrancaría resaltando las diferencias entre República Dominicana y Colombia. Y lo primero es, y yo lo voy a decir con algún grado de reconocimiento a República Dominicana, pero al final son todos los ciudadanos los que hacen eso, sin importar si las decisiones los toman los gobiernos o el Estado, los políticos o los no políticos. A veces son los técnicos también, no son los políticos. Y República Dominicana sobresale en cualquier número que uno revise. Sí, cuando uno revisa el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, uno encuentra números de 5% en promedio en los últimos 20 años. Eso en Colombia ojalá se viera, en Brasil, en Perú. Eso no se ve en el resto de la región. El número promedio que hay de crecimiento económico en los últimos 20 años en Latinoamérica y el Caribe está alrededor del 3.5. En República Dominicana, en los últimos 20 años crecen fácilmente a 5%. Y yo arranco felicitándolos como a los ciudadanos, que son los que aportan el trabajo, el empleo, los impuestos, pues por supuesto también a los tomadores de decisiones, a los gobiernos que han tomado las decisiones correctas para que eso pase. Y la segunda parte que yo pondría, que es bien diferente, particularmente diferente, sobre todo dejando de hablar, porque normalmente los economistas nos dicen, no, hablas mucho del número, el 5, el 7, el 3, pero la gente no lo siente. Y yo creo que aquí la gente lo debe sentir. La disminución de la tasa de pobreza en los últimos 20 años en República Dominicana es considerable. Estamos hablando de la mitad de la población que estaba en pobreza arrancando el siglo ha salido de la pobreza en los últimos 20 años, particularmente en los últimos 5 o 6 años ha sido muy exitoso. Y en los anteriores 15 también. Él no sabe de política. Yo no estoy hablando de los números. Estoy hablando de los... Al 2019 fue el 50%. La dicho 20 años. Él dijo 20 años. Estoy haciendo referencia exclusivamente a los números. Y la segunda parte que yo creo que sí es muy importante y yo creo que no lo han aplaudido lo suficiente y no se ha hablado mucho de ese tema en la región, y es la caída de la desigualdad. En América Latina eso es un problema que genera cosas como lo que pasó en Colombia y que es incluso peor en Brasil, incluso peor en Argentina. En Perú es constante la conversación de la desigualdad medida por niveles de ingresos. ¿Sí? Hay unos pocos que tienen demasiado y hay mucha gente que tiene muy poco. La caída de los últimos 6 años del índice de Gini en República Dominicana es absolutamente milagrosa, exitosa, incomparable con el resto de la región. Entonces, yo respondo largo, perdona. ¿En los últimos cuántos años tú dijiste? Los últimos 6 años. ¿Cuánto tiempo tiene eso? Eso en los últimos. Eury economista también, ¿no? Pero para que él es economista también. Los últimos 4 años han consolidado lo que se consiguieron en los últimos 20 años. Muy bien. Claro. Él le gusta más que tú uses el número de los 20. De los 20. Okay. Sí, Él se siente mejor cuando tú hablas de los 20. Esta economía era la número 1. Claro. La número 4. Pero hasta el 2019 era la número 1 en América Latina. Por encima incluso de Panamá. Danilo. No, Danilo. Señores, vamos a continuar. Soy un convencido que los resultados económicos y sociales no son de un año al otro. ¿Sí? O sea, eso toma décadas y Bueno, Luis Alberto Rodríguez, ahora mismo tenemos un fenómeno en América Latina en términos económicos que se llama Javier Milei, que se define como libertario, anarcocapitalista, libertario, y que rechaza los principios de los Chicago Boys. Y que le va muy mal. ¿En qué escuela tú te ubicas? ¿Cómo te define en términos de teoría económica, por un lado? Y por otro lado, estamos viendo una caída mundial de las bolsas en estos momentos. A nivel mundial, empezó con Japón. ¿A qué tú atribuyes eso
y qué relación pudiera tener con la tasa negativa de Japón o con la expectativa de ralentización de la economía gringa. Voy a arrancar el Kamala Crash. Bien. Voy a arrancar con la segunda pregunta, Sí, con la de contexto global. ¿Qué pasó la semana pasada? Básicamente salieron los datos de empleo de Estados Unidos. Sí. Los datos de empleo de Estados Unidos lo que mostró es que por segundo mes consecutivo la tasa de desempleo aumenta, la creación de empleo disminuye, o lo que es lo mismo, las perspectivas de lo que tenían todos los banqueros, todos los inversionistas, están muy por encima, estaban esperando unos números mucho mejores. Eso estuvo acompañado que días antes, literalmente un par de días antes de que salieran los datos de empleo, la Fed tomó decisiones de política monetaria. Básicamente tomó la decisión de mantener la tasa de política monetaria, la tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos. Eso tiene implicaciones y es, por un lado, había unos inversionistas que decían, la Fed como que no estaba viendo que la cosa no estaba tan bien como estaba, ¿sí? Que la tasa de desempleo no está bajando a la velocidad que estábamos esperando, llevamos 2 meses en eso, y mantienen la tasa, tienen las tasas altas, quiere decir que no está incentivando la economía. Entonces hubo como un asunto, los economistas le llaman de expectativas. Había unas expectativas que esperaban un desempeño mejor y eso asustó a la gente. Por el otro lado, en Asia básicamente tenían una política monetaria mucho más expansiva hace rato. Los japoneses, con sí, la tasa negativa. no solo japonés, no solo Japón, sino también China, Asia. Había estado, en general, Corea, habían estado, digamos, teniendo una política monetaria más laxa. ¿Qué hacía eso? Que básicamente había una diferencia, un spread entre las dos tasas de interés y se movían de un lado al otro. Cuando empiezan a moverse las expectativas de que no, resulta que posiblemente la economía de Estados Unidos no está yendo tan bien como pensábamos, la gente empieza a moverse de un lado al otro. ¿Qué fue lo que pasó? El viernes cayó la bolsa de Japón al cerrar, con las diferencias de horario, además. Eso fue escandaloso. 12%. Básicamente cae el 12% el primer día, pero ¿qué pasa? Nos cae fin de semana a nosotros. Entonces, luego arrancan ellos y arrancan unas horas antes. La bolsa de Japón y la de Corea y la de China abren antes que las de Occidente, y allá sigue la misma tendencia. Entonces, digamos, básicamente lo que hay, yo creo que es la economía estadounidense está viviendo... Pero le falta un aspecto. Todo eso es perfecto, que son las tecnológicas. Las tecnológicas son las que han marcado la caída. Y eso es importantísimo. Eso es verdad. Un elemento de las tecnológicas que pasó es, después de la pandemia, ustedes lo estaban hablando antes que yo llegara, estaban hablando del papel de la tecnología en la época de pandemia. Yo tuve la oportunidad, fue un privilegio para mí, aunque fue muy difícil en ese momento, de ser funcionario del Gobierno Nacional de Colombia, como viceministro de Hacienda y como director de Planeación Nacional, justo en la pandemia. Nos tocó hacer subsidios, diseñar cosas, la particularidad que había era que tocaba con la tecnología. Uno no se podía ver, uno le daba miedo verse al principio, no sabía si tocaba tapabocas, y el internet y las tecnológicas fue lo que resolvió los problemas. Claro, ¿sí? O sea, para poder llevar no solo el delivery, sino para los bancos, para poder hacer consignaciones sin necesidad de ir. Y crecieron muchísimo, crecieron a tasas altísimas. Exacto. Y ahorita de alguna manera hay una corrección de eso. Hay una corrección de ese crecimiento de los últimos 2-3 años. En toda la prensa de hoy está la caída de las tecnológicas. Te preguntaba José también de las en qué escuela principales. se ubica. Me pregunta, yo soy de los que creo que uno debe responder dependiendo del tipo de problemas. Y lo voy a responder con un ejemplo. Por ejemplo, yo soy más macroeconomista y me he dedicado más a estudiar los impuestos y el crecimiento económico y ese tipo de cosas. Y menos a estudiar los temas sociales. Digamos, había estudiado más los temas macroeconómicos, digamos, del lado de impuestos y de crecimiento económico. Pero en pandemia, me acuerdo como si fuera hoy todavía. Hubo un día que llegamos, nos dijeron que había una cosa que se llamaba el COVID. Nadie sabía que era el COVID. Estamos en un consejo de gobierno y el presidente de la República pregunta: ¿cuántos hogares en Colombia reciben un subsidio? Yo le respondo, pues, los números, por supuesto. 2.6 millones de hogares. Hemos construido desde 1999 una red de protección social que se llama Familias en Acción. Familias en Marcha, ¿no? Familias en Acción se llama. Se construyó al final de la crisis de siglo y eso se hizo en muchos países de América Latina, incluido Colombia. Es muy exitoso. El presidente dice, bueno, sí, pero eso, ¿cuánto cubre de toda la población? En cuanto cierre la economía, nos va a tocar darle a más gente. O sea, porque gente que estaba ligeramente por encima de la línea de pobreza,
Cuando cierra la economía, pues baja incluso peor que los pobres. Pues los pobres ya reciben al menos algo. Estaban ligeramente por encima. Sobre todo la economía informal y eso. Y le digo, sí, presidente, tiene razón. Entonces, listo, montémoslo para 3 millones de hogares. Mi respuesta, no vocal, pero mental, fue eso es imposible. Eso no se puede. Si Colombia se demoró 2.6, se demoró 20 años, de 1999, para montar 2.6 millones de hogares, ¿cómo me vas a pedir ahora que monte una cosa en cuestión de semanas? O sea, eso es, mi respuesta no la verbalicé, pero fue como, esto está como exagerado. Esto es pregunta de político, no de técnico. ¿Sí? Yo me quedé hablando con el ministro de Hacienda, yo era el director de planeación en ese momento, y el ministro me dice, no hay opción, tenemos que hacerlo. Le digo, ministro, ¿sabes que esto se montó en 20 años? Me dice, sí, pero ¿qué hacemos? Pero hace 20 años no había un COVID. Ahora la gente está muriendo de hambre, se va a morir de hambre, nos toca montarlo. Lo montamos, resumen, palabras más, palabras menos, en 3 semanas. Existe el programa, existe hoy, le cambiaron el nombre en el nuevo gobierno, por supuesto. Sí, eso se pide en la... pero digamos que básicamente existe, hay 3 millones de hogares hoy que no recibían antes de la pandemia una transferencia monetaria, se llamaba ingreso solidario en ese momento, y se montó. Esto para responderte que era algo que yo, cuando estudié en Nueva York, en Colombia, cuando estudié en Colombia, en la Nacional, cuando trabajé en el BID, en Asobancaria, cuando trabajé en otras cosas, en gremios, etcétera, no habría concebido. No había pensado hacer eso, ¿sí? Pero definitivamente necesitaba. Hoy me siento profundamente orgulloso de haber hecho parte de esa iniciativa, de haber liderado. O sea, que no se puede esa ser iniciativa. solo racional. Yo no creo que las escuelas de pensamiento le sirven a uno para responder preguntas en los momentos generales, ¿sí? Okay. Para sentarnos aquí a hablar, pero para responder problemas, por ejemplo, ¿cómo está República Dominicana después de la pandemia? ¿Qué contaba? No se habían hecho reformas por la razón que sea. Yo no conozco las particularidades de la política, ni la política económica acá, pero digamos, por alguna razón no tomaban decisiones. Eso no quita que ahorita tengan que tomar. Claro, nos quedan 2 preguntas. Luis Alberto. Pero Julio, con relación a mi ley, la propuesta macroeconómica de eliminar el Banco Central, ¿te merece algún comentario? Yo no estoy de acuerdo en la eliminación del Banco Central. Yo creo que el Banco Central en América Latina ha sido el ancla y la razón por la que en los países no tenemos inflación no es porque exista el Banco Central, sino porque el Banco Central existe bien, independiente, técnico, bien consolidado. Ahora, eso tiene que ver con Argentina. De repente ellos han tenido tantas veces un Banco Central malo que creen que la solución es acabarlo, pero eso es un asunto de ellos. O sea, y te lo respondo, sí. Definitivamente. Aquí ha funcionado. Aquí ha funcionado. Yo no conozco a las personas, pero conozco la institución. Una institución que es reconocida, que es relativamente técnica, que es relativamente independiente. Entonces yo no estaría de acuerdo con eso. Luis Alberto, casualmente en el día de hoy, el presidente Petro cumple 2 años de gobierno. Tu valoración, sobre todo en la parte económica, ¿cómo ha sido en estos 2 años la valoración que le das al presidente Petro? Digamos que en temas económicos, Colombia arrancó hace 2 años, digamos, haciendo una reforma fiscal que lo que buscaba era llenar huecos, de alguna manera, fiscales y digamos, cumplir algunas de las promesas de campaña. Por ejemplo, subirle los impuestos a las empresas. Entonces, yo, por ejemplo, yo lo digo a título personal, Luis Alberto Rodríguez, a mí me parece que las tasas corporativas de América Latina son muy altas. Los impuestos a las empresas no solo en Colombia, sino en América Latina son muy altas. Incluido República Dominicana. ¿Cuánto tienen ustedes allá? Nosotros tenemos 35. Nosotros tenemos 27. De Colombia. 19. 19, nosotros estamos en 18. 19. Pero estoy hablando de las corporativas. Entonces, por ejemplo, el gobierno Petro, por ejemplo, se eligió diciendo que iba a subir los impuestos a las empresas. Yo creo que es un mandato público, político, que yo no lo comparto como técnico. Yo creo que eso al final lo que termina generando es informalidad, termina generando... las empresas pues, esconden incluso, pero además no pensemos en las grandes, porque normalmente cuando la gente dice, pongamos el impuesto a las empresas, la gente se imagina al banquero, millonario, etcétera, que tiene... Pues eso hay 5 en cada país, 3, 2, 1, no sé. Y hay 100 empresas que se parecen a eso. En el resto, por ejemplo, en República Dominicana, había el dato antes de viajar, hay 105.000 empresas, ¿sí? O sea, constituidas como empresas. De esas, el 1.5% son grandes empresas que tienen más de 150 empleados. El resto son empresas chiquitas. Entonces, esto para responderte lo de Colombia, subieron los impuestos a las empresas. ¿Qué pasó? Muchos lo dijimos. Lo que terminó pasando fue efectivamente las empresas dejaron de invertir. Algunas empresas internacionales se trasladaron. Por ejemplo, General Motors tenía... digamos, una posición importante en Colombia, dijo, me paso a Perú, sí, ya me cobran menos impuestos, pues monto la planta allá y eso está pasando. Yo creo que al final se ha mantenido la institucionalidad,
en temas económicos es el que yo puedo opinar, digamos, los temas políticos son más complejos, pero del que yo conozco que es el tema económico. Finalmente, Luis, una pregunta también. Luis, Breve, Pedro, breve. No sé si te ha detenido a analizar algunas propuestas que han estado rodando de una posible reforma fiscal en la República Dominicana. Hay un impacto social que todas las reformas lo tienen. Ustedes lo vivieron cuando intentaron hacer la reforma, que tuvieron que darle para atrás. ¿Cómo pudiéramos hacer una reforma fiscal que no impacte directamente en las clases sociales más deprimidas del país? Bien. Y clase media. Sí, de la media hacia abajo. Yo arrancaba diciendo, yo tengo dos hijas, una de 4 años y una de 2. Y cuando toca levantarse para ir al colegio, pues claramente preferían quedarse en la casa. ¿Sí? Así la llevé yo con mis manos y nos riamos en el carro y nos divertamos. ¿Sí? Yo particularmente disfruto ese momento del día, pero claramente prefieren quedarse en la casa. ¿Sí? Esto para decirle que hay veces que hay cosas que toca hacer. ¿Sí? Así a la gente no le guste. Y no pasa solo con los niños, pasa con nosotros también. ¿Sí? A uno de repente preferiría comer chicharrón todo el día, pero pues si uno come chicharrón todo el día, pues de pronto enfermo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y eso, lo mismo que pasa en la vida del día a día, pues pasa en la política económica. Hay decisiones que tienen que tomarse y son difíciles de explicar. Yo creo que ahí lo importante es que el que las tome, se tome el trabajo de explicar, de escuchar, de saber que no se las sabe todas, de escuchar propuestas. Eso creo que facilita la implementación de la política fiscal puntualmente, que es tan difícil. Pero termino con esto, y es, más allá de las propuestas que he escuchado, de otras cosas que me enteré, digamos, con la visita, estudiando antes de venir. Por ejemplo, aprobar una ley de responsabilidad fiscal. Creo que República Dominicana tenía eso en cada una de las visitas del Fondo Monetario que he revisado, que son públicas, que sale un documento que se llama del artículo 4 de República Dominicana. Decía, ¿por qué no tienen una regla fiscal y una ley de responsabilidad fiscal? Ese tipo de medidas se habían tomado en América Latina hace 20 años, más o menos entre el 2000 y el 2005, en todos los países en América Latina hicieron. República Dominicana tenía esa tarea pendiente. A mí me sorprendió que hace 2 semanas, creo que fue, aprobaron la ley en el Senado. Y ese tipo de cosas creo que son muy valiosas para la conversación del final. ¿Cuáles son los impuestos que hay que poner? ¿Qué tipo de impuestos? ¿Quién paga más? ¿Quién está pagando menos? Que es una conversación difícil. Pero hay un marco conceptual que dice, de aquí hacia el futuro, nuestros hijos y nuestros nietos no pueden recibir más deuda de la que nosotros tenemos. Bueno, porque eso el endeudamiento. Luis Alberto, en términos concretos, el IVA, aquí se llama ITEVIS. Una discusión que hay siempre es si se amplía la base y se baja la tasa, o si se mantiene igual y se pone en diversos productos con tasas diferenciadas. ¿Cuál es tu visión en torno a eso? No conozco el detalle del ITEVIS en República Dominicana. Sería irrespetuodo con los colegas. Pero digamos, en América Latina sí hay claramente un espacio de mejora. En Colombia se ha ido aumentando el número de productos. ¿Cuál es la evasión del IVA en Colombia? ¿La evasión? La evasión del impuesto. Bueno, estamos hablando de 45% más o menos de evasión. Aquí igual que aquí. Bueno, es lo mismo. Pues gracias. Perdón, Julio, que se vaya poniendo nuevos productos, pero manteniendo la misma tasa. Depende de los recaudos. Yo no conozco el caso, no me atrevería a hablar de caso de República Dominicana. Gracias a Luis Alberto Rodríguez, economista colombiano, de visita aquí, invitado por la Asociación de Industria. Así es que gracias. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Bien, cambio y fuera.